Emprendedores cubanos, hay que exigir a Raúl Castro, no a Biden. Y entre los reclamos debería estar que La Habana entierre el hacha de guerra contra Estados Unidos, como en su momento hicieron chinos y vietnamitas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. ¡Qué maravilla los nuevos emprendedores privados! Entre comillas, como parte que son del pueblo cubano, gozan del derecho humano de criticar al presidente de Estados Unidos, claro está. Y ni cortos ni perezosos, hace poco le enviaron una carta al mismísimo Biden pidiéndole, o mejor, exigiéndole que cambie la, según ellos, dañina política norteamericana hacia Cuba. Y aunque hay gente como el profesor Carlos Lazo y su secta de fanáticos adoradores de la leche en polvo, que jamás dejarán de criticar la paja en el ojo ajeno, el embargo, mientras nada dicen de la viga clavada en el propio, el castrismo. Debemos tener fe en el mejoramiento humano y esperar que los nuevos empresarios cubanos no sean así y eventualmente comiencen a exigir que se cambien algunos detallitos aquí antes de hacer reclamaciones allá. En este sentido, no hay siquiera que entrar al contenido de la susodicha carta, muy probablemente redactada en el departamento ideológico del Partido Comunista y puesta a circular por algunos dueños de MIPYMES independientes. La carta, como gesto en sí mismo, ya tiene dos lecciones fundamentales. ¿Quién nos representa como interlocutor y qué se puede o no exigir en Cuba? La primera lección es aceptar que desde Cuba hay que hablar con Estados Unidos y que el interlocutor no debe ser un grupito de pequeños emprendedores propietarios de puestos de fritas y habitaciones de alquiler, sino el gobierno nacional, el régimen. Así, no hay política más importante para cualquier gobierno cubano que conservar las mejores relaciones con su poderoso vecino. Y para ello hay que abandonar las vanidades de una relación de igual a igual, pues ni somos iguales ni tenemos la misma necesidad mutua. Si algo habrá que agradecerle al castrismo es haber mostrado que Estados Unidos puede vivir perfectamente sin pensar siquiera en Cuba, pero que a los cubanos se les hace extremadamente doloroso vivir y prosperar de espaldas al norte revuelto y brutal. Entonces, si algo deben demandar los emprendedores es que La Habana entierre el hacha de guerra como en su momento hicieron chinos y vietnamitas, y se abra una política orientada a ganarse el favor de Washington, sin que desde este lado del estrecho de la Florida nadie jamás vuelva a mencionar paparruchadas demagógicas tales como soberanía o dignidad, categorías solo aplicables a individuos que nada tienen que aportar a la realpolitik de las relaciones internacionales. Lo segundo que demuestra la carta es la incapacidad de los cubanos para hacerle demandas al gobierno propio, porque teniendo en cuenta que Correos de Cuba tiene a menos de 500 metros el Palacio de la Revolución, pero la Casa Blanca está a 1825 kilómetros, a nadie se le ocurrió escribirle a Raúl Castro o a su administrador, a su títere Díaz-Canel, antes de pagar un sello de larga distancia. Por supuesto que a muchos se les ocurre mil cositas que pedirle al gobierno de La Habana, pero como saben que falta la cosota llamada democracia, asumen que no hay forma de exigir nada internamente. O bueno, sí la hay. En Cuba se puede exigir, pero la respuesta más probable te la dará un agente de seguridad del Estado en Villamarista. Pero por un segundo pretendamos que en Cuba vale la pena hacer reclamaciones, imaginando que el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la prensa y el sector privado no son todos la misma cosa y que, por tanto, se puede aspirar a tener derechos inalienables y no solo los actuales permisos y licencias que otorga el régimen según su propia conveniencia.
Entonces, ¿qué debería reclamarse? Debería comenzarse por un derecho de propiedad, que implique poder hacer con lo legítimamente propio todo aquello que se estime conveniente siempre que no sea agresión directa a terceros. Ello conllevaría instituciones arbitrales, justas e independientes, más la reducción de los muchos cuerpos de inspectores y sus demasiado extensas facultades actuales, lo que sería un inicio para comenzar a sanar el adoctrinamiento colectivista de 63 años de castrismo. De esa primera demanda se desprenden otras dos igualmente vitales: la necesidad de instituir una justicia tutelar para hacer sustentable una sociedad contractual no impositiva, y por supuesto que el derecho de propiedad pueda ejercerse fuera de la jurisdicción cubana, abriéndose de par en par al comercio internacional y a la inversión extranjera sin mediación alguna por parte del Estado. Además, no podría dejar de exigírsele al gobierno que, como paso previo para estabilizar al país, dejara de emitir dinero sin respaldo para equilibrar su presupuesto, lo que requerirá abandonar ese capricho elevado a rango constitucional, que es que la 1000 veces fracasada empresa estatal socialista sea el sujeto principal de la economía cubana, lo que liberaría los recursos materiales y humanos hoy subutilizados allí para convertirlos en el combustible que la iniciativa privada requiere para desarrollarse. En fin, puede redactarse una larga lista de demandas que deberían hacérsele al gobierno cubano antes de siquiera mirar hacia la Casa Blanca, pero las aquí anunciadas serían algunas de las imprescindibles, pues al ser estructurales, por sí solas desatarían fuerzas económicas que irían ajustando de manera rápida y equilibrada cabos sueltos como la inflación, el tipo de cambio, el desempleo o la improductividad, lo que en poco tiempo invertiría el actual ciclo de descapitalización que sufre el país, donde todo lo material está envejecido o desactualizado y todo lo humano está en fuga o desilusionado. ¿Se atreverían los empresarios privados cubanos a enviarle una carta con esas demandas a Raúl Castro? Sería un buen gesto para demostrar cuán verdaderamente independiente es ese sector económico que dicen representar los firmantes de la misiva a Biden. Los esperamos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.